Biopar Express. Bien amigos, sean bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión continuamos con lo que es el tercer ciclo de conferencias nacionales e internacionales de actualización en bioquímica. Esto está llevado conjuntamente a la Cátedra de Citología Aplicada. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, la profesora, la doctora María Gabriela Paraje, el cual en unos días estará dando lo que es la conferencia de Navegando en el Universo de los biofilms microbianos con enfoque de resistencia y persistencia. Doctora, sea bienvenida al programa. Buenas tardes, muchísimas gracias. Doctora, para iniciar un poco más acerca de lo que es, ¿no?, lo que va a llevar a ser la que es la conferencia, ¿podría hablarnos un poquito más acerca de cuáles son los factores claves que permiten a los biofilms microbianos resistir los tratamientos antimicrobianos? Bueno, el biofilms microbiano, las biopelículas, como se las conocen, es un nuevo enfoque dentro de la vida microbiana. A los microorganismos, sobre todo en la clínica, se los estudiaba de una determinada forma, que era de vida libre. Pero desde hace menos de 20 años se descubrió que en realidad viven en comunidades. A estas comunidades se los conoce como biofilms o biopelículas. Un biofilms es una comunidad, microorganismos viviendo en comunidad que se recubren con una coraza, con una capa que se llama matriz hexapolisacárida. Esto los protege de muchos factores y se ha visto que sería la clave de cómo sobreviven en ambientes como los clínicos. Entonces es repensar una nueva forma como viven los microorganismos en nuestros hospitales. Doctora, entonces, dentro de todo lo que nos menciona, ¿cuáles serían los factores clave para que nos permitan que en los biofilms, ¿no?, se resistan a lo que son los tratamientos? Claro, en esto es clave cómo están formados los biofilms. Esta matriz hexapolisacárida que vamos a ver muy bien en el curso, lo que hace es que no puedan penetrar los antimicrobianos como nosotros los estudiamos en nuestro laboratorio, porque en la naturaleza, en la clínica, se encuentran protegidos por esta coraza que yo les digo. Entonces el antimicrobiano no puede penetrar y de ahí los efectos que vemos que a veces no coincide la clínica con nuestros resultados de laboratorio. Aparte de esta matriz extracelular que los protege, las células microbianas viviendo en comunidad tienen otro metabolismo, otro estado metabólico. Entonces hace que no respondan igual a los antimicrobianos de como nosotros los encontramos en nuestros laboratorios. Y eso es el gran problema que tenemos. Es tal el punto que el CDC, que es el Centro de Estados Unidos de Control de Enfermedades, está diciendo que más del 85% de las infecciones microbianas crónicas están asociados a biofilms. Por eso es tan importante que nosotros, como bioquímicos, farmacéuticos, enfermeros, como miembros del personal de salud, conozcamos esta forma de vida para después poder combatirlas con los antimicrobianos. De todo eso vamos a hablar en el curso, en la charla. Justamente, doctora. Doctora, entonces, ¿podría hablarnos un poco más acerca de cómo contribuye la estructura del biofilm a la persistencia de las infecciones en ambientes clínicos? Bueno, muy bien. Usaste una palabra clave que se está describiendo en los últimos 5 años, que es la persistencia. Nosotros estamos, microbiológicamente hablando, estamos acostumbrados a hablar de resistencia, que es la capacidad que tienen los microorganismos de necesitar cada vez más dosis para poder ser erradicados. Bueno, el gran problema que tenemos de la resistencia a los antimicrobianos, a tal punto que la Organización Mundial de la Salud dice que en el 2050 va a haber más muertes por infecciones que por cáncer, por ejemplo. Entonces, realmente la problemática es seria. Pero el biofilm, aparte de esta resistencia que tiene estructuralmente, que vamos a ver, son 5 que conviven, las vamos a ver muy bien detalladas en el curso, hay un factor que vos lo nombraste que es el de persistencia, que son células que viven entre el 0,01 y el 0,1%, que por mejor que sea el tratamiento antimicrobiano que nosotros tengamos, pueden sobrevivir y formar un nuevo biofilm.
y volver a producir esta enfermedad crónica que vemos a diario en nuestra clínica. Por eso es tan importante conocer la resistencia como la persistencia del biofilms. Exactamente, doctora. También son detalles, ¿no?, que vamos a estar viendo en lo que es en la conferencia más adelante para poder comprenderlos un poco mejor. Doctora, entonces, pasando a una siguiente pregunta, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia más comunes que desarrollan, en este caso, lo que son los microorganismos dentro de los biofilms? Bueno, lo podemos enumerar brevemente en 5. Uno es la imposibilidad que tiene el antibiótico, el desinfectante, en penetrar esta matriz hexapolisacárida. Otra es que en esta comunidad, por ejemplo, hay más enzimas, que pueden ser, por ejemplo, beta-lactamasas o enzimas que degradan el antibiótico. Esto contribuye. El otro es que hay gradientes de pH dentro del biofilms o de concentración de oxígeno, entonces pueden activar químicamente al antibiótico. Y lo otro es lo que se conoce como fenotipo persistente. La problemática del biofilm es que no hay un solo mecanismo de resistencia, es que conviven todos. Por eso es tan difícil erradicarlos. Y encontramos en nuestros dientes, en el oído, en el corazón, en huesos, y lo encontramos en distintas partes de nuestro cuerpo como infecciones crónicas resistentes a los antibióticos o a los antifúngicos, depende del origen. Doctora, partiendo de esta erradicación que bien nos menciona, ¿qué métodos de diagnóstico están disponibles actualmente para detectar biofilms? O tal vez aún no existen, ¿no?, estos tipos de métodos. Bueno, muy buen punto. Excelente pregunta, porque nosotros en nuestro laboratorio estamos acostumbrados a determinados métodos, por ejemplo los antibiogramas, que es sobre células en estado libre, sobre unas células aisladas. En cambio, cuando esto vive en comunidad como estructura de resistencia, tendremos que usar otras metodologías. Es tan complejo el tema que ningún organismo mundial se ha definido sobre una técnica de cómo estudiar el biofilm, porque realmente el tema es muy complejo. Hay distintas herramientas que tenemos, que las vamos a ver en el curso, pero una organización internacional como el CLSI todavía no ha definido cómo deberíamos estudiar nosotros los biofilms en el laboratorio para tener resultados reproducibles. Lo que no quiere decir que no lo tengamos que estudiar, al contrario, los tenemos que conocer, tenemos que entender cómo se forman, dónde los vamos a encontrar y con las herramientas que tenemos, cómo los tenemos que estudiar para ayudar al paciente a resolver este proceso infeccioso y orientar al médico también, que es el que tiene que tomar la decisión de qué terapia antibiótica o antifúngica le da a ese paciente que estamos hablando que tiene una enfermedad crónica recurrente, que es lo que producen los biofilms. Infecciones crónicas, recurrentes, resistentes y persistentes. Entonces todo este juego de palabras las vamos a estar tratando de aclarar un poquito en esta conferencia. Doctora, bien mencionaba hace un momento lo que era el tiempo de estudio, ¿verdad? Más o menos, ¿cuánto es lo que se tarda para poder estudiar más que todo este biofilm? Un tiempo promedio es 24, 48, 72 horas. El biofilm maduro, el final, lo podemos estudiar a los 7 días, pero 24 y 48 horas en un laboratorio de microbiología lo podemos hacer y ya voy a hablar que tampoco se necesita elementos sofisticados. Cualquier laboratorio de microbiología que nosotros tenemos en nuestros países, sabiendo cómo hacerlo, lo vamos a poder estudiar. Son reactivos y microscopios que tenemos nosotros en nuestro laboratorio. Exactamente. Doctora, ¿qué avances recientes nos podría hablar un poco más acerca de si existen, ¿no?, en la investigación para combatir lo que es la resistencia de los biofilms microbianos? Sí, hay muchos grupos de investigación a lo largo del mundo tratando de resolver esto, porque realmente es un grave problema para la salud pública actual.
Básicamente nosotros en nuestro laboratorio de investigación tomamos distintas estrategias. Algunas fueron con terapia fotodinámica para tratar de, con distintas longitudes de onda y con unas estrategias, tratar de, combinado con antimicrobianos, tratar de erradicar. También combinaciones de 2 o 3 antimicrobianos distintos para buscar una sinergia y atacarlo desde la base, desde arriba o combinando. Y lo último que estamos trabajando es con nanotecnología, nuevos nanoantimicrobianos para llegar hasta la base del biofilm y desde ahí ejercer su efecto. A su vez, los combinamos con antibióticos o antifúngicos que se usan en la clínica porque es tan resistente y tan persistente esta estructura que con una sola terapia no se los va a poder erradicar. Entonces, el mundo lo que está tratando es de sumar fuerzas, buscar distintas formas que actúen sinérgicamente para erradicarlo a este biofilm, porque si no lo eliminamos completamente, vuelve a crecer y el paciente vuelve a tener una infección. Por eso está asociado a infecciones crónicas. Doctora, ¿y esta nanotecnología que nos habla se implementa en todos los tipos de estudios que se está haciendo los biofilms o solamente, digamos, en específicos dependiendo del caso? Muy buena pregunta. Hay distintas formas. Algunos, por ejemplo, un producto médico, un producto biomédico, hay estrategias que se los recubre con nanoantimicrobianos, que pueden ser, por ejemplo, nanoantibióticos, nanopartículas de plata o nanopartículas de oro, pero todo a nivel experimental, para que el biofilm no se pegue. Hay otras estrategias que ya con esta comunidad formada, tratar de colocar dosis sucesivas de estas nanopartículas con actividad antimicrobiana para tratar de eliminar al biofilm ya formado. La clave es, si queremos evitar que se forme el biofilm, por ejemplo, en una prótesis, en un lente de contacto, en una válvula o en una sonda, es una. Si ya el paciente está con la infección crónica, se debería abordar otra estrategia, pero todavía se está tratando de comprender los mecanismos para erradicarlo. Por eso es tan importante conocerlos para poder combatirlos. Exactamente como bien menciona, doctora. Bien, doctora, agradecemos mucho por darnos una previa entrevista, ¿no? Ya que estamos rumbo a la conferencia, para que nos pueda explicar un poco más acerca de lo que son este enfoque de la resistencia y persistencia unido a lo que es el universo, ¿no? Que son los biofilms, que es un tema bastante amplio. Más bien le agradecemos por su participación. Bueno, muchísimas gracias. Invitarlos a que participen. Van a ser 40-45 minutos. No va a ser muy largo, en todo caso después lo podemos ir profundizando, pero es invitarlos a que conozcan este universo de los biofilms, porque en los años que siguen se está hablando mucho, pero se va a continuar hablando. Entonces, dar un pantallazo, dar tips, dar cuestiones que no tenemos que olvidar, porque estoy seguro que todos lo ven a diario en sus lugares de trabajo. Entonces es poder ponerle nombre y cómo los erradicamos, que es lo que nos interesa. Muchísimas gracias, doctora. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Biofar Express.